¿Ya se había desmayado cuando usted abrió la puerta? Estaba arrodillada cuando la abrí, llena de sangre como ahora. El 6 de marzo de 1963, la policía llegó a la casa de la señora Nelson. Señora, ¿pudo ver a alguien en la calle cuando ella llegó a su puerta? No vi a nadie. Encontraron a una mujer ensangrentada. ¿Dice que su apellido es Thompson? Así es. Su vecina, Carol Thompson, estaba desnuda cubierta por una bata azul. Era evidente que la habían golpeado con un objeto contundente y tenía varias heridas de puñaladas. Notaron la punta de una hoja afilada que sobresalía de su cuello. Tenía un cuchillo en la garganta. Trasladaron a Carol al hospital Anchor. ¿Ella vive en el vecindario? Sí, 3 casas más abajo. Tiene hijos. Carol Ann Thompson tenía 34 años. Era la esposa de Eugene Thompson, a quien aparentemente todos llamaban Cotton. Tenían 4 hijos. Los niños estaban en la escuela y Cotton estaba en su trabajo. Los detectives se dirigieron a la casa y entraron por la puerta trasera. Notaron que los cajones de la cocina estaban abiertos, habían desordenado los cuchillos y utensilios. Y advirtieron que había sangre en esos cajones. Siguieron el rastro de sangre, que los llevó a la puerta de entrada. En charcos de sangre... Acércame esas pinzas. Encontraron 3 balas de pistola semiautomática que nunca fueron disparadas. Y también detectaron restos de plástico blanco con negro. Parece ser una especie de empuñadura de pistola casera. ¿Es de plástico? A veces la gente reemplaza la empuñadura de fábrica con su propio mango personalizado. Mira esto. Podría ser de una pistola. Tuvo que golpearlo con fuerza para romperlo de esa manera. Y las 3 balas probablemente salieron de la pistola durante la golpiza. Encontraron un anillo de diamantes bajo la alfombra, probablemente de Carol. La puerta estaba cerrada con pestillo y la habían arrancado de su marco. Alguien obviamente había jalado de ella con mucha fuerza. Ahí todo era muy misterioso. Había un baño en el segundo piso. El lavamanos estaba con sangre. Había 15 centímetros de agua en la bañera. Y, extrañamente, también encontraron una manguera gruesa de goma. ¿Qué significaba eso? Luego el rastro de sangre los llevó a una habitación. Parecía como si hubiera ocurrido un robo. Habían sacado los cajones. Pero al parecer, no faltaba ningún objeto de valor. Es imposible que sea un robo. Quedaron muy desconcertados con la escena del crimen. Esta lucha la efectuaron en los 2 pisos. La cocina, la habitación, el baño y la puerta de entrada estaban llenos de sangre. Era difícil determinar el orden. Y después, de alguna manera, la señora Thompson logró dirigirse dando tumbos a la casa de los Nelson. ¿Cómo pasó? Bueno, la primera persona que tienes que investigar es el esposo. Y siempre es el primer sospechoso.
Habla Graves. Así que comenzaron el proceso de investigar sus antecedentes, lo que sería extremadamente importante si la víctima moría. Cuéntame qué tienes hasta ahora. Encontraron una póliza de seguro de vida de la empresa Sarik por el monto de unos $23,000. Era una póliza relativamente normal. ¿Y el testamento? No obstante, los detectives siguieron buscando indicios de ganancias materiales como motivo de Por supuesto. este ataque. Gracias, adiós. Visitaron el hospital para ver el estado de la señora Thompson. Y sabían que Cotton Thompson iba a estar ahí. Su esposa estaba en la sala de operaciones. Había perdido una gran cantidad de sangre. Si Eugene Thompson hubiera estado involucrado, estaría ensangrentado. Se veía como un abogado saliendo de su oficina, vestido con elegancia como siempre. Señor Thompson, soy el detective Miltown. Él es mi compañero, detective Wagner. Hola, señor Thompson. ¿Le importaría decirnos qué hizo hoy? Bueno, fue un día bastante normal. Nada fuera de lo habitual. Esa mañana despertó, tomó un baño, Muy bien, familia. Aquí viene el huevo revuelto. comió los huevos con jamón que Carol le preparaba todas las mañanas. Ya casi es hora de irnos. Sí, iré por mi computadora. ¿Me acercas el periódico? Tomé desayuno con mi familia. Bueno, cariño, adiós. Nos vemos. Me despedí de mi esposa. ¿Listo? A las 8 de la mañana salió de la casa. ¿Y esa fue la última vez que habló con ella? No. Conversé con ella más tarde, a eso de las 8:30. ¿Residencia de los Thompson? Cotton llamó a casa a las 8:30 porque quería confirmar con su esposa que él iría a recoger a los niños mientras ella estaba en sus clases nocturnas. Te lo agradezco mucho. El señor Thompson les aseguró que su esposa estaba de buen humor, que no detectó nada inusual. ¿Y su secretaria marcó el número? Exacto. Ella la llamó, sí. Su coartada era que estuvo en el trabajo, en el edificio Minnesota ubicado en el centro. Los detectives lo confirmaron con su secretaria y con otras personas que trabajaban ahí. ¿Saben por qué? Es demasiado pronto para decirlo, pero el ataque no siguió con los patrones de un robo normal. ¿Se le ocurre a alguien que pueda guardarle rencor a su esposa? No. No se me ocurre nadie que quisiera hacerle daño a Carol. Nuestras oraciones estarán con usted. Y tenga esto. Encuéntrenlo. Yo fui a la iglesia y recé toda la mañana para que Carol mejorara. Pero como suelen decir, a veces Dios tiene otros planes. Solo Él sabe la razón. Estaba en 8º año y recuerdo que estaba en práctica de coro cuando me llamaron para hablar con el pastor Payden. Juez Jeff Thompson, hijo de Carol y Cotton Thompson. Lo supe enseguida. A pesar de todos los esfuerzos del personal médico de emergencias, Carol Thompson falleció debido a sus heridas. Como mi madre solía decir, Dios contesta a todas las oraciones. Es solo que a veces la respuesta es no. También solía decir que la tristeza nos ayuda a encontrar un propósito. Ahora solo quedaba una cosa por hacer: encontrar al responsable y encerrarlo para siempre. En esa época, todos considerábamos que Saint Paul era más un pueblo que una ciudad, como era el caso de Minneapolis. En nuestro lado del río, sentíamos que era seguro que los niños jugaran en la calle. Ni siquiera pensábamos en cerrar con llave las puertas. Jamás pensábamos en la posibilidad de ser víctimas de un ataque dentro de nuestros propios hogares, especialmente para alguien como Carol.
Por eso, la primera pregunta que los detectives se plantearon fue, ¿cómo era Carol? Sabiendo eso, podrían averiguar quién querría lastimarla. La policía comenzó a interrogar a los vecinos y también a los amigos cercanos. Incluso llegaron hasta mi puerta. Eran la familia más feliz que vi en mi vida. Parecían pertenecer a la portada de una revista. Hola, chicos. Salud. Quiero ir a jugar. Hola, qué bueno verlos. Carol era la única hija de Antonia y Otto Swoboda, el emprendedor y exitoso hombre de negocios. Carol era popular, era lista. Se había graduado entre los 10 primeros lugares de su curso en la secundaria Monroe. Bien, ¿quién empieza? Asistió a la Universidad Macalester. El primero tiene que robar una Estaba carta. interesada en Rusia. En esa época las mujeres estaban comenzando a pensar en sus carreras. Ella quería ser una bibliotecaria. ¿Quién tiene la carta? Mi padre venía de Elmore, Minnesota. Fue a la universidad en Macalester. Allí conoció a mi mamá. Hola, ¿qué tal? Carol conoció a Cotton en el segundo año. Ellos se enamoraron y 10 meses después dejó la universidad para casarse. Y uno, y dos, y tres, y cuatro. Solíamos bromear que Carol debería ganar el premio a la esposa feliz del mes en una de esas revistas para mujeres. Nunca se veía cansada de ser esposa y madre. Era tutora y dirigente scout. Pero ahora sé que ningún hogar es tan perfecto como parece cuando lo miras desde afuera. Nunca sabes cómo son las cosas adentro. Estaría mintiendo si dijera que no hubo unos cuantos rumores. Estoy segura de que mucha gente les habló de lo perfecto que era su matrimonio. ¿Y qué piensa usted? Bueno, quizás no era tan feliz. Había un tipo que parecía estar siempre cerca. Refréscame la memoria. No es mi turno, ¿verdad? Solo espero. Tienes que mostrarnos tus cartas. Como un tonto. Exactamente. Big Red era como conocíamos a este amigo de mi mamá. Es un tipo pelirrojo, alto y encantador. ¿Está bien? Hola. ¿Empecemos? ¿Se están divirtiendo aquí? Sí. Claro que sí, mucho. Sí. No era amigo de mi padre. Pasaba mucho tiempo en casa. Hacían algunas cosas que generaban rumores. Se reunían a comer en el patio trasero o a veces iban a la cabaña de los Thompson. Creo que perdí. Sí, perdiste. ¿Jugamos otra? Pero claro, solo son observaciones personales. Encontraron a Carol desnuda. Solo llevaba puesta una bata color azul. Gracias, señora. ¿Podría haber tenido una cita después de que su esposo se fuera al trabajo? Los detectives Buenas tardes. localizaron a Vic Red. Buenas tardes. Soy el detective Miltown. Él es mi compañero, el detective Wagner. Queremos hablar sobre Carol Thompson. ¿Tiene un momento para hablar? Sí. Sí, por supuesto. ¿Cómo conoció a Carol? Un día entró a mi tienda. ¿Y se hicieron amigos? Carol era... Bueno, era una persona única. Suena que al parecer eran muy cercanos. No. ¿Dónde estaba la mañana del 6 de marzo? En mi trabajo. Era una mujer respetable. Yo jamás me atrevería a manchar su honor, para nada. Lo contactaremos. Dijo que estaba en su trabajo. Su jefe lo verificó. En ese momento lo descartaron como sospechoso. Así que los detectives llegaron a un punto muerto. ¿Qué estamos pasando por alto? Las piezas de plástico del mango de la pistola.
Se reagruparon y volvieron a plantearse qué más les podía decir la escena del crimen. Jamás vi uno igual. Se dieron cuenta de que el mango de la pistola pertenecía a una Luger. Era una pistola que en esa época ya casi nadie tenía. Podríamos hacerlo público. Quizás alguien la reconozca. Si alguien ha visto este mango en particular o uno parecido, les pedimos que se comuniquen con el departamento de... El 5 de abril, cerca de un mes después del asesinato, el jefe de policía Lester McAuliffe dio una conferencia de prensa con la esperanza de que algún miembro de la comunidad reconociera el mango de la pistola porque era inusual. Era tal como en las series de policías. Una conferencia de prensa en las noticias, una pista dejada en la escena del crimen y la policía pidiendo la ayuda de la gente. Es un mango muy inusual, fabricado con 2 láminas de plástico blanco. El teléfono sonó y los detectives se quedaron anonadados al escuchar lo que la otra persona les dijo. Sí, habla Graves. Es mi pistola la que están buscando. Los crímenes entre chicas pueden... Si alguien ha visto este mango en particular o uno parecido, les pedimos que se comuniquen con el departamento de policía. No pasaron ni 2 días y los detectives recibieron una pista del mango de la pistola. Sí, habla Graves. Es mi pistola la que están buscando. La persona se identificó a sí misma como un vendedor a domicilio, dueño de un departamento en Minneapolis, al que habían entrado a robar un mes antes del asesinato. Y entre los objetos robados se encontraba esta Luger con el mango laminado blanco con negro que había fabricado en una clase de carpintería. Pero no todos los que se acercaban a la policía querían ayudar. Todos los criminales de Pocahontas, St. Paul, aprovechaban la oportunidad de ganar algo a cambio. Supimos que consiguió una pistola, Willard. Sí, eso fue lo que les dije. Arrestaron a un ladrón llamado Willard Ingram durante un asalto en St. Paul. Había pasado la mitad de su vida en la cárcel. Entonces, ¿podemos hacer un trato? Les ofreció información acerca del crimen que sí había cometido, con la esperanza de acortar su condena. Robé una pistola hace unas semanas con un mango blanco con negro, como la que mostraron por televisión. El problema es que... yo la regalé. Por favor. Alguien va a pagar por esto. Bien podría ser tú. ¿A quién le dio la pistola? A Norman Maestrian. Norman Maestrian había estado involucrado en un homicidio relacionado con la mafia en 1961, pero nunca se formularon cargos en su contra. No había muchos asesinatos en St. Paul, así que la policía investigó la posibilidad de una conexión entre ambos. Norman Maestrian, de 40 años, era un boxeador profesional retirado. A menudo tenía problemas con la ley. Escuché que tenía una pistola. Una muy bonita. Mango blanco con negro. Suena muy bien. Solo queremos conversar. Claro, ¿sobre pistolas? ¿Cómo conoció a Carol Thompson? ¿Qué Carol? ¿Qué le hizo a esa señora tan amable? No sé de qué están hablando. Tenemos muchos testigos que lo vinculan a la pistola. Se acabó. Quiero un abogado. Norman Maestrian era un profesional. Oh, vamos. ¿Qué pasó con nuestra charla amistosa? Y no iba a hablar. Carol siempre fue muy práctica. Si hubiera estado viva, estoy segura de que habría dicho, sea lo que sea, no me va a revivir. Solo asegúrense de que mis hijos estén bien. Carol era ese tipo de persona. Pero el resto de nosotros quería justicia, sobre todo la policía. Pero Maestrian se negó a hablar durante todo el día mientras los detectives buscaban a alguien que lo hubiera visto con aquella pistola.
Y se encontraron con Henry Butler. Henry también había visto a Norman con esa pistola Luger. El día anterior al asesinato de Carol. Pero les entrega algo aún mejor. Vio que Maestrian le dio la pistola a otra persona más. Dick Anderson. Henry además le contó a la policía que Anderson había viajado fuera de la ciudad. Sí, entiendo. Habla el detective Miltown del Departamento de Policía Sí, de con St. ellos. Paul. Estamos interesados en el paradero de un tal Dick Anderson. Sí, bien. Descubrieron, gracias a un periodista que había obtenido esta información, que Dick Anderson estaba en Phoenix. ¿Wagner? Sí. Gracias. Lo tenemos. La policía encontró a Dick en un hotel en Phoenix cuando estaba a punto de dejar el lugar. Dick Anderson, de 35 años, era un veterano de la Infantería de Marina. Sirvió en Corea, sufrió heridas de metralla, por lo que recibió una condecoración Corazón Púrpura. Dígame, ¿por qué fue a Phoenix? Estaba de vacaciones. Sabemos que Mainsdale le dio el arma. ¿Por qué la mató? Estabas mal de dinero, ¿verdad? Ella te descubrió, entraste en pánico. Solo díganos. Guardó silencio. No quería decirles nada. Lo arrestaron porque era el principal sospechoso. Pero no lo podían acusar del homicidio de Carol Thompson. Parecía como si cualquiera con dos ojos y una nariz hubiera entrado en contacto con esa pistola. Ingram a Maestrian y Maestrian a Anderson. Aparentemente Dick Anderson se había quedado con la pistola, pero saber quién lo hizo no es lo mismo que saber por qué. Todos los periódicos decían que la escena del crimen había sido manipulada para hacerla parecer un robo. Si no había sido un robo real, ¿por qué atacaron a Carol? Habla Graves. Wagner. Miltown. Bien. Bueno, al parecer todos en la ciudad tenían algo que decir al respecto. La policía recibió muchas cartas y llamadas. Sí, señora. Por supuesto. Estoy segura de que la mitad no fueron nada más que rumores absurdos. Sí, lo vamos a investigar. Adiós. Policía. Pero los buenos policías siempre saben distinguir lo real y lo falso. ¿Me puede repetir el nombre? Varias personas le sugirieron a la policía que investigara a una mujer llamada Jackie Olson. Había tenido una aventura con Cotton Thompson. Había sido su amante. Bien, admito que siempre le tuve algo de envidia a Carol. Todo lo que hacía era perfecto. Siempre nos impresionaba. Pero cuando nos enteramos de lo que había sucedido, todo pareció una tontería. Sin mencionar que nos recordó que ninguna de nosotras realmente sabía lo que le sucedía a la otra. Por lo que sabíamos, Carol y ese tipo raro de Dick Anderson ni siquiera habían comprado en el mismo supermercado alguna vez, mucho menos tenido una conversación. Quizás alguien celoso, alguien que necesitaba sacar a Carol de escena, contrató a Anderson para llevarlo a cabo. Parece que fue a verlo la semana anterior al homicidio. Una semana antes del asesinato, esta mujer, Jackie, había visitado la oficina de Eugene Thompson. Asumo que sabe por qué está aquí, señora Olson. Tengo una idea bastante aproximada. Dormí con un hombre casado. No negó la aventura.
Lo conoció cuando él estaba trabajando en el divorcio de una de sus amigas. Por un tiempo trabajó para él. Era su secretaria y lo acompañaba en sus viajes de negocios. Iban a zonas turísticas y cabañas al norte de Minnesota. Deben entender, detectives. Quería casarme con él. Bueno, ahora sé lo tonta que fui. Entonces, ¿cuándo terminó esa aventura? Hace un poco más de un año. ¿Y por qué deberíamos creerle, considerando que estuvo en la oficina del señor Thompson solo una semana antes del ataque? Si sugiere que tuvo algo que ver con la muerte de Carol, se equivoca. Una mujer no puede esperar para siempre. Esas cosas tienen fecha de vencimiento. Ella lo esperó por 2 años, pero cuando él se negó a dejar a su esposa, ella decidió casarse con otro hombre. Con permiso. El matrimonio siempre es un poco más complicado de lo que parece. Sí. Lo sé, Eugene. Quizás quería creer en el matrimonio de Cotton y Carol. Parecía algo salido de un cuento de hadas. Pero después de todo, los cuentos son ficción. Hola, chicos. Salud. Mami, quiero ir a Hola. jugar. Qué bueno verlos. ¿Están listos para...? En ese entonces, una mujer en su posición solo podía mirar para otra parte. Claro. Y estás tan delgada. Sí, lo sé. El asunto es que Carol nunca se sintió cómoda con su estilo de vida. Carol tenía ambiciones. Quería viajar. Siempre quiso ir a la Unión Soviética y conocer el país. ¿De verdad? Escuchen, amigos. Ah, hola. ¿Lo están pasando bien, cariño? Sí, bien, bien. ¿Sí? ¿Me traes un trago? Uno real. Ah, claro, claro. Gracias. Vuelvo enseguida. Muchas actitudes de Carol no concordaban con la idea de Cotton de cómo debía ser una esposa y madre en 1963. En esos días, la vida como esposa y madre supuestamente era mucho más satisfactoria para las mujeres que hacer algo por sus vidas. A diferencia del hombre, que tenía tiempo libre y que tenía colegas con los que podía salir a beber. Sé que mi mamá estaba al tanto de la aventura de mi padre. O aventuras. La entristecía muchísimo su comportamiento. Cotton era un tipo egoísta y muy rudo. Así que no me sorprendería que ella se hubiera acercado a otra persona. Yo iré primero. Está bien. Cotton y Jackie. Carol y Big Red. No lo malinterpreten. Cotton y Jackie planeaban algo. Nadie sabía con seguridad qué tan lejos habían llegado Carol y Big Red, pero lo cierto era que 2 personas estaban en un matrimonio infeliz y solo uno de ellos salió con vida. El día anterior al asesinato de Carol, de la nada le preguntó a su segunda hija, Margaret, ¿qué haría si un día yo desapareciera? Margaret se sorprendió y preocupó mucho. Y sospechó que mamá estaba pensando en dejar a nuestro padre. Pensándolo ahora, espero que así fuera. De cualquier manera, no habría sido tan insensata como para contarle. Cotton había engañado a Carol. La infidelidad es una cosa muy fea, pero no es asesinato. No obstante, si la policía podía vincularlo a Anderson, el tipo raro con la pistola, estaría en serios problemas. ¿De qué forma un tipo como Thompson conoce a un tipo como Anderson? ¿Cuál es la conexión? Anderson fue el último tipo que vieron con la pistola, pero pasó por muchas manos antes de llegar a él. Quizás no es Anderson.
¿Recuerdas quién asesinó a Eddie James? Mainstream. Pero eso lo sabíamos. Sí. Pero ¿quién fue su abogado? Habían arrestado a Mainstream unos años antes. ¿Quién fue su abogado defensor? Cotton Thompson. Créanlo o no, no fue la única pista en contra de Cotton. Una mirada más profunda a las finanzas de Thompson sacó a la luz algo aún más interesante. Resulta que no había solo una póliza de seguro de vida a nombre de Carol. 8 diferentes pólizas de seguro, repartidas en diferentes empresas. Durante el último año, Cotton había contratado una gran cantidad de seguros de vida para Carol. Cerca de 1.1 millones de dólares. Pólizas de 8 compañías diferentes. 8 millones de dólares en dinero actual. Después de eso, todos comenzaron a especular que tío Eugene estaba involucrado. Todos se entrometían. Recuerdo que la gente se estacionaba a mi lado y me decía... Oye, niño. Creo que tu papá es un asesino. No. Sí, gracias. Gracias por tu opinión. ¿Qué quieres que haga ahora? La policía tenía la misma pregunta. Solo había un pequeño problema. Ser infiel y comprar muchos seguros de vida no está contra la ley. ¿De qué podrían acusarlo? Por suerte, la lealtad entre criminales en este pueblo era casi tan común como la conciencia limpia. Creo que era junto a uno de esos sauces, ¿verdad? Así que cuando un hombre llamado Sheldon Morris se entregó a la policía, no fue por responsabilidad cívica. La investigación comenzaba a arder y Morris no quería salir quemado. Les dijo, llevé a Anderson a deshacerse de la evidencia. Sheldon. Sí. ¿Ves ese palo? Sí. Sí, la tenemos. Los trozos de plástico encajaron perfectamente. No es una prueba irrefutable, pero está muy cerca de serlo. Así que el 20 de junio, casi 3 meses después del homicidio, Anderson finalmente se dio por vencido. Mainstream me contactó. Me dijo que tengo un trabajo disponible y no puedo hacerlo yo. No sé por qué. Dijo que me pagaría $4,000 si lo hacía parecer un accidente. El plan era que Anderson entrara a la casa de noche, bajara al sótano, la puerta trasera estaría abierta y esperara en silencio, mientras la familia se levantaba y se iba. Su plan era que él llamaría a la casa y respondería al teléfono en la cocina. ¿Residencia de los Thompson? Y en ese momento yo tenía que salir del sótano y golpearla con un tubo de plástico. Era una cosa enorme. Sí, seguro. Me aseguraré de que lo sepan. Los escalones del sótano comenzaron a crujir. Y metía mucho ruido. No quería que me escuchara, así que esperé. Esperé hasta que colgó el teléfono y después volvió al segundo piso. Y en ese momento salí del sótano. No me mires. Quítate los anteojos. Date la vuelta, acuéstate en la cama. No te haré daño. Sacaré un poco de plata y listo.
La dejé inconsciente y la cargué hasta el baño. El abogado dejó la bañera con agua para que luciera como si su esposa se hubiera resbalado, golpeado la cabeza y ahogado. Él quería que pareciera un accidente. Los crímenes entre chicas pueden ser... Una muerte accidental que activaba las pólizas de los seguros de vida. Y ese era el plan, eso se supone que pasaría. Inesperadamente, la mujer recuperó la conciencia. De alguna manera, logró zafarse de él. Y como era una mujer modesta del año 1963, corrió a ponerse su bata de baño. Pero la pistola se trabó. La golpeé. Aún así no pude detenerla. Y se escapó. La puerta de entrada tenía puesto el seguro. Por favor, te lo ruego. Mi esposo es abogado. Él te pagará. Toma, llévate esto. Le ofreció su anillo de bodas para que la dejara en paz. Por favor, te lo ruego. Te lo suplico. Por favor, no. Así que... Traté. Solo comencé a golpearla. La pistola se estaba haciendo pedazos y yo seguía golpeándola, pero no podía matarla. Por favor. Así que busqué un cuchillo. Por favor. No. Por favor. Y la apuñalé una y otra vez, hasta que el cuchillo se rompió. Pensé que estaba muerta. Así que subí al baño para limpiarme. Y traté de hacerlo parecer un robo. Pero escuché un ruido. Y salí a mirar y... se había ido. Nunca antes había visto a alguien con tantas ganas de vivir. En mi cumpleaños número 14 estaba recostado sobre mi cama y escuché llegar a la policía. Eugene Thompson, tenemos una orden de arresto en tu contra. El 5 de marzo, junto antes de su muerte, volví a casa después de la escuela. Y noté que habían desaparecido todas mis historietas. ¿Mamá? Digo, era mi posesión más preciada. ¿Mamá? ¿Viste mis historietas? Ah, qué bueno que llegaste. Escucha, tu papá y yo tuvimos una conversación y decidimos que gastas demasiado tiempo en esas historietas y no le dedicas suficiente tiempo a tus estudios, así que las saqué y te las quemé. ¿Las quemaste? Sí. Así que le dije que la odiaba. Y eso fue lo último que le dije en mi vida. Desearía que hubiera sido diferente. No lo puedo cambiar. Pero me arrepiento. ¿Sabes? Desearía tener la oportunidad de volver a hablarle. Feliz cumpleaños, Jeff. Lo único que recuerdo realmente de la mañana en que murió. ¿Cómo estás, hijo? Ya casi es hora de irnos. Sí, iré por mi computadora. ¿Me acercas el periódico? ¿Terminaste, cariño? Sí, terminé, gracias. Gracias. ¿Cerraste la puerta? No. Bien. Sé bueno y ponle seguro, ¿está bien? ¿Por qué? Nunca se sabe.
Me pidió que cerrara con seguro la puerta de entrada. Nunca antes lo había hecho. No he perdonado a mi padre. Y mi padre nunca pidió perdón. Carol amaba a sus hijos y su hogar. Le encantaba ser una madre. Creo que hasta amó a Cotton por un tiempo. Pero puedes amar todas esas cosas y aún así querer más. ¿Puedes culparla? There's a dark and a troubled side of life. Ella no era una santa. Ella era una persona. Quería hacer algo especial de su vida. Y ella, mis hermanas y yo merecíamos algo mejor. It will brighten up. Y Eugene Cotton Thompson fue sentenciado a cadena perpetua. Nunca admitió su participación en el homicidio de su esposa. Murió el año 2015 a los 88 años. If you keep on the sunny side.